Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Levítico, el capítulo número 11. Un capítulo que es supremamente interesante. Vamos a orar antes de iniciar. Querido y buen Dios, ayúdanos a entender tu palabra para que podamos vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 11 de Levítico es uno de mis capítulos preferidos porque hay tanto que podríamos decir y de hecho hoy les soy sincero y les anticipo, no podemos cubrir todos los detalles que pudiésemos examinar en Levítico capítulo 11. Así que hoy simplemente vamos a hablar de aquellos principios hermenéuticos generales que nos pueden ayudar a interpretar este capítulo. Si ustedes quisieran un estudio completo del capítulo 11 de Levítico y de aquellos textos del Nuevo Testamento que aparentemente sugirieran que estas leyes ya no tienen validez, déjenoslo saber en los comentarios y probablemente podríamos estar considerando hacer una serie de videos explorando exclusivamente el tema de Levítico 11, de por qué esas leyes aún siguen vigentes y de cómo entonces entender aquellos pasajes neotestamentarios que aparentemente invalidan este capítulo, como Marcos 7:19, donde dice que Jesús declaró todos los alimentos limpios, o Marcos 14:14, donde dice que no hay nada impuro, o textos como Hechos 10, donde aparece Pedro y una voz del cielo que le dice: Pedro, mata y come. Déjanos saber en los comentarios si quisieras una serie de videos, seminarios explicando precisamente este tipo de temas. Ahora, Levítico 11. Levítico 11 es uno de esos textos donde usualmente tenemos dudas sobre este capítulo porque nos presenta con toda una lista de animales que se pueden y no se pueden comer. Pero aparentemente esta lista es como si estuviese solo restringida a la época del libro de Levítico, a la época del santuario terrenal. Ahora, cuando prestamos una cuidadosa atención y le damos una leída bien cercana al texto, vamos a descubrir que esto no es como aparenta. En realidad, vamos a ver, el Señor dice que le habla a Moisés y Aarón, le dice: estos son los animales que podréis comer entre todos los animales que hay entre la tierra. Y entonces viene la lista. Primero habla de los animales que hay sobre la tierra, y esto es una categoría de animales. Entonces, de los animales que están sobre la tierra, el que tiene pezuña dividida y rumia, ese se puede comer. Cuando seguimos avanzando, luego se presenta como toda la lista de estos animales. Luego en el versículo 9 dice: de todos los animales que hay en las aguas. Mira, entonces, animales que hay en la tierra, animales que hay en las aguas. Y allí entonces se habla de los animales que están sobre las aguas, dice los que tienen aletas y escamas, estos se pueden comer. Luego viene las aves, y entonces dentro de las aves se nos da toda una lista, ¿no?, de aves que no se pueden comer, lo que implica que aquellos animales que no están en esta lista se pueden comer. Luego vienen insectos que hacen parte de las aves. Y vemos allí entonces tres espacios: tierra, agua y las aves que vuelan en el aire. ¿Por qué esos tres espacios son supremamente importantes? Cuando nosotros vamos al capítulo 1 de Génesis, vamos a descubrir que Dios en Génesis 1 crea precisamente tres espacios. Él crea el aire, crea el agua y crea la tierra. De hecho, en Génesis están en este orden y en Levítico están en orden inverso. ¿Qué significa esto? Que el Levítico 11 no debe ser leído a la luz del contexto del ritual israelita, sino que debe ser leído en realidad a la luz de la creación, porque es allí donde nosotros vamos a poder ver la distinción y la obra creadora y ordenadora de Dios. Entonces, en Génesis 1, Dios crea tres espacios. Recordemos que la tierra sale de las manos del Creador y es una masa de agua. Luego Dios lo que hace es dividir las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y en ese momento Él crea el espacio que nosotros conocemos como aire. Luego las aguas de abajo se dividen y entonces crean el espacio de la tierra y crean el espacio del agua. Luego Dios lo que hace en los otros 3 días de la creación es que llena dichos espacios. Él llena el aire con aves, llena el agua con peces y llena la tierra con bestias que habitan sobre la tierra, el ganado. Ahora,
aquí entonces nosotros vemos una lógica, ¿no? Y es Dios crea, Dios llena, y Levítico 11 lo que nos hace es decirnos que ahora no solo Dios llena, sino que Dios también divide. Entonces, dentro de los animales que hay en el aire, divide. En los animales que hay en la tierra, divide. En los animales que hay en el agua, divide. Por lo tanto, la división de animales en Levítico 11 no es un asunto que tenga que ver con la impureza ritual, sino que tiene que ver con una extensión de la obra creadora de Dios en Génesis 1 y de la obra ordenadora de Dios. Entonces, lo que vemos nosotros en Levítico 11 es Dios en su capacidad ordenadora del universo ahora distinguiendo entre los animales que Él mismo había creado. Esto quiere decir que mientras Dios sea el creador de la tierra, entonces en la misma longitud o razonablemente sigue que si Dios es el creador, su distinción entre los animales en estos espacios también sigue siendo válida. Es decir, si Dios como creador es una premisa válida, lo que Él ordena como creador también sigue siendo válido. Y ese proceso de ordenamiento que Él hace como creador es dividir los animales entre puros e impuros. ¿Por qué esto no tiene que ver con la impureza ritual? Con el capítulo 11 Levítico, de hecho, vamos a estar estudiando lo que se llama, es la sección de impurezas y purezas en el libro de Levítico. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando nosotros leemos muchas veces el lenguaje de pureza e impureza en Levítico, pensamos que todo se está refiriendo todo eso a una misma categoría. En el libro de Levítico se habla al menos de 3 tipos de pureza e impureza, o al menos de 3 tipos de impureza. Hay una impureza que es la impureza ritual. Y esa impureza ritual es la que vamos a estudiar en los capítulos del 12 al 15. La impureza ritual por sí misma tiene unas características. Primero, es contagiosa. O sea, algo es impuro y entonces transmite la impureza a otro, puede ser a una silla, puede ser a otra persona, ¿sí? Entonces la impureza se transmite. Por otro lado, la impureza ritual es temporal. En el sentido de que la impureza dura hasta un día, dura hasta una semana, así que la pureza se contagia, es temporal. Y sobre todo, por último, podríamos decir también que la impureza ritual se relaciona específicamente con el santuario. Aquel que es impuro ritualmente no puede entrar en el santuario. Ahora, hay una impureza que es moral. La impureza moral se describe en los capítulos de Levítico del 17, 18 en adelante. Y esta impureza moral tiene otras características. Por ejemplo, la impureza moral no se contagia de un humano a un humano o de un humano a un objeto, sino que la impureza moral tiene que ver con la tierra. O sea, lo que se contamina es la tierra donde está la impureza moral. Por otro lado, la impureza moral no es temporal. Es decir, la impureza moral no es que dure un día o una semana. La impureza moral dura hasta que es removida. Por otro lado, aquí vamos a algo también, usualmente la impureza ritual se eliminaba a través de ciertos rituales como el lavado corporal o el lavado de los vestidos. La impureza moral no, la impureza moral es diferente. Y en medio de esas dos categorías aparece la impureza Levítico 11, que podríamos llamar es una impureza natural. ¿En qué sentido? El animal que es impuro es impuro. O sea, él no es impuro por un momento, él es impuro por siempre. Y no solo por siempre, sino que cuando él genera un descendiente, su descendiente también es impuro. Es decir, el cerdo para siempre es impuro. Los que nacen de los cerdos también son impuros. Entonces, esta impureza no es moral porque ella no contamina la tierra. Pero tampoco es ritual porque la impureza de un animal no se transmite. Ya vamos a hablar un poquito de esto. La impureza de un animal no se transmite. O sea, la persona que se come el animal, ¿sí? La persona que se come el animal, él no puede transmitir esa impureza. Además de eso, no se quita con lavados de cuerpo o de vestidos. Además de eso, tampoco hay un sacrificio que le permita al animal dejar de ser impuro o a la persona que come el animal dejar de ser impuro. Entonces nosotros vemos aquí que la impureza a la que está hablando Levítico 11 es una impureza diferente, distinta a la impureza, por ejemplo, que de la sangre, del semen, o la impureza moral, por ejemplo, el homicidio o de comer sangre. Estamos hablando de una impureza distinta. Y es una impureza entonces que, como decíamos, se enraiza en el relato de la creación en Génesis 1, y eso lo podemos ver también en el relato del diluvio, donde a Noé se le dice que hay animales limpios e impuros, y esto precede a las instrucciones que se dan en Levítico. Entonces, la pureza o impureza del animal es una extensión de la actividad de Dios, de la actividad creadora y ordenadora de Dios, y que no tiene propiamente una relación con el sistema de pureza del santuario. Ahora, alguien puede decir, pero venga, yo cuando leo el capítulo 11, dice que el cadáver, por ejemplo el animal,
el que toque el cadáver de un animal será impuro hasta el atardecer. Y usted acaba de decir que eso es ritual. Y por ejemplo dice que cualquier parte de los vestidos también iba a quedar inmundo y sería inmundo hasta el atardecer. Y de hecho hay una porción del capítulo 11, por ejemplo el versículo 33 dice: respecto a cualquier vasija de barro en la cual caiga uno de ellos, lo que está en la vasija quedará inmundo y quebraréis la vasija. Y eso es transmisión de la impureza, y la transmisión de la impureza es algo ritual. Y el versículo 32, por ejemplo, también nos dice: también quedará inmunda cualquier cosa sobre la cual caiga muerto uno de ellos. Ese uno de ellos está hablando de los reptiles. Entonces los reptiles tenían una capacidad de contaminar, el animal muerto, o sea, el cadáver podía contaminar lo que tocara. Entonces, ¿cómo reconciliamos eso con lo que yo acabo de decir? Si nosotros vemos en Levítico 11, como acabo de decir, la impureza del animal tiene que ver con la actividad ordenadora de Dios. Entonces, por eso es que las leyes siguen vigentes, porque Dios sigue siendo el creador. Pero esto de tocar el cadáver, si ustedes notan, ya tiene que ver con otra cosa. Entonces, ya no se trata de comer el animal, sino de tocar el cadáver del animal impuro. Entonces, esa impureza sí es ritual. La impureza que viene por el tocar el animal impuro. Pero la impureza que deriva, o sea, que tiene el animal inherentemente, y la impureza de aquel que come el animal, esa impureza sí ya no es ritual. Entonces aquí vemos que hay dos tipos de impureza que es importante distinguir. Entonces la impureza ritual viene en realidad simplemente es por el toque con el cadáver. La persona que lo toca o el vestido que lo toca queda impuro. O cuando un reptil cae, por ejemplo, en un líquido, ese líquido que está allí estático es impuro, y aquello que contiene el líquido también es impuro. Es muy interesante porque todo el sistema de impurezas rituales se relacionan con la muerte. Y como Dios es vida, por eso todo lo que se relaciona con la muerte es impuro. Entonces, es esa la razón por la cual el cadáver de un animal es impuro y el tocarlo es impuro, porque estamos transmitiendo la muerte, por así decirlo. Y de hecho, cuando exploremos el capítulo 12 al 15 vamos a ver por qué esas cosas son impuras, y es precisamente porque se relacionan con la muerte. Entonces, ¿por qué el líquido queda impuro? Porque el líquido es estático, pero ustedes leen en el capítulo 11 que si el animal cae sobre una fuente de agua, allí esa agua no es impura. ¿Saben por qué? Porque como el agua es constante, eso es un símbolo de la vida. Entonces aquí vemos ese binomio vida y muerte otra vez en juego, y vemos cómo la muerte, el cadáver del animal, es lo que constituye impureza ritual, pero la carne del animal no. Esto es de una forma amplia lo que podríamos decir al menos por hoy sobre Levítico 11. Les recuerdo que hay mucho que podríamos decir, pero que el tiempo no nos deja. Sin embargo, aquí nosotros desde hace mucho tiempo se han tratado de postular, bueno, ¿por qué Dios prohibió ciertos animales, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, que hay unos animales que es por salud, solo que esto aplica a unos animales y no a todos. Y la razón que demos tiene que explicarlos a todos los animales que se mencionan. Hay otros que dicen que, bueno, era porque hay unos animales que sí se podían ofrecer como sacrificios y otros no. Nuevamente, este argumento funciona para algunos, pero no para los otros. Lo cierto es que la razón por la cual unos animales son impuros y otros no, tiene que ver más con Dios y la creación, porque si vemos, los animales que son impuros son aquellos animales que en el espacio donde se mueven no se transportan como lo hacen el resto de los animales. Es un asunto de orden y de lógica. Es un asunto de Dios estableciendo un orden en el universo, y nosotros respetando ese orden. Hoy en día nosotros podríamos decir, por un lado, que estas leyes, como decimos, siguen siendo válidas. Por otro lado, tendríamos que entender también que en la actividad ordenadora de Dios y en la actividad creadora de Dios hay una lógica, pero que esa actividad, en cierta forma, esa actividad sustentadora sigue hoy en día, y que nosotros nos pudiéramos beneficiar de esa obra sustentadora que Dios tiene con el universo, que también la tiene con nuestras vidas, y el hallar placer y deleite en saber que nosotros tenemos un Dios que calcula hasta el más mínimo detalle, y si calculó hasta el más mínimo detalle en la creación, también puede calcular hasta el más mínimo detalle en nuestra vida. Sencillamente tenemos que aceptar ese orden y esa lógica que Él tiene, que muchas veces va en contra de la nuestra, que nuestra vida muchas veces es el desorden y está en un estado de vacío, tal cual como estaba la tierra en Génesis 1:2, pero que Dios puede tomarla y transformarla en algo completamente ordenado, como lo encontramos al final de Génesis capítulo 1 y también en Levítico capítulo 11. Que puedas experimentar de la obra ordenadora y sustentadora de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga.